Es un gusto saludarles nuevamente. Algo que he mencionado muchas veces es que nuestra sociedad se encuentra secuestrada por una estructura de personas y familias poderosas que han creado un sistema político y comercial bien diseñado por cientos de años para mantener ese secuestro. En algunos países con mayor o menor intensidad, todo esto cambia de acuerdo también a la zona. Cada país tiene esa presión o esa intensidad de ese secuestro de manera diferente. En particular, los pueblos latinoamericanos sufren este secuestro de manera intensa. Y es lamentable observar con qué facilidad son engañados, o somos engañados porque yo soy latinoamericano. El ciudadano común, yo le llamo el perfecto ciudadano neoliberal, no tiene los elementos internos para evitar ese secuestro. Las mayorías son sumidas en un remolino donde se vuelve imposible discernir significados. Esto es bien importante. Seguro en algunos o en muchos momentos usted concibe la vida, nuestra realidad, como un verdadero nudo, un nudo, y nosotros dentro de ese nudo. Y en ese estado, generalmente, se vuelve imposible comprender los fenómenos de todo tipo. Por ejemplo, las relaciones humanas, usted ve qué complejo es, como pueden ser de pareja, con su novio, con su esposo, las relaciones en general matrimoniales, las relaciones familiares, las laborales o con los vecinos. Metidos en el nudo de la vida, nos es casi imposible comprender cosas como la política. Usualmente nos metemos en ella y nos mezclamos en ella y terminamos confundidos y hasta manipulados por una inercia en extremo material plagada de mentiras, de enorme egoísmo y de intenciones poco éticas. Usted sabe cómo es la política. El ser humano común pocas defensas tiene ante el engaño de un político o también de los medios oficiales de comunicación o de empresarios poderosos, etc. Todos ellos y todos nosotros hemos creado un ambiente anudado, un ambiente oscuro y denso. Lo peor es que estamos sumidos en esa densidad sin ser conscientes de ello. Ahí está uno de los grandes problemas, que no somos conscientes de ello. Metido en el nudo de la política y al interior de intereses económicos de personas poderosas, es fácil adquirir posturas fanáticas sembradas sin que seamos conscientes. En general, el ambiente social en el que vivimos, vamos a decir que es como un charco de agua purulenta, tan espesa y llena de lodo que no nos permite mirar con claridad. Nos volvemos parte de una masa confusa y nos es difícil respirar dentro de ese ambiente. Y por lo tanto, los pensamientos no son claros. Igual ocurre con las guerras, por ejemplo, para analizar una guerra, o con sucesos históricos. Nos es imposible comprenderlos en su total dimensión, ya que nos hallamos sumidos en una parcialidad y desde ahí pretendemos inútilmente entender el todo. Todos los fenómenos sociales se vuelven tan polémicos porque enfocamos desde dentro. Y en consecuencia somos inconscientemente parte del problema que pretendemos analizar y resolver. Así como, por ejemplo, le pasa a la Iglesia Católica. Es parte integral del problema
que a su vez pretende resolver. Estar dentro del nudo nos lleva a involucrar sentimientos y creencias, a mirar la vida o a nuestro vecino con prejuicio, y debido a nuestra naturaleza llena de pasiones, caemos tan fácil en el linchamiento. Estar dentro del charco lodoso nos conduce con toda facilidad al prejuicio, el famoso prejuicio del que tanto les hablo. En temas de política, sea nacional o internacional, es bastante común. Los nudos de la vida generalmente suelen mezclar verdades con mentiras, que, si no tenemos la mirada clara, tendremos una visión distorsionada de la realidad. En cierto sentido, nos volveremos parte orgánica de una mentira. Y el problema más grave es que no nos daremos cuenta y por lo tanto seremos parte del problema. Y hasta podríamos defender la esencia del problema, como es bastante palpable en el devenir social, entre ellos, por supuesto, la política. Y menciono tanto la política porque ahí es donde es más marcado. El problema se complica más debido a que cada ser humano se concibe a sí mismo como alguien que sabe, que asume con su intelecto que puede entenderlo todo. Con esto, se asume que con el intelecto todo lo podemos entender. Pero a veces lo que se entiende es una porción de realidad tan diminuta y tan revolcada en el lodo que pierde conexión con el todo. Pocos seres humanos son conscientes de que nuestras diminutas realidades son, en esencia, verdades relativas, verdades que tienen un valor al nivel de cada sujeto, pero están lejos de las verdades absolutas, divinas y universales. Estar dentro del nudo de la vida con una postura de soberbia mental nos conduce al orgullo, al dogmatismo materialista, también al dogmatismo filosófico o religioso. Vaya que lo he observado. La soberbia humana conduce al dogmatismo. El pensar que lo sabemos todo y llevamos nuestras creencias a verdades absolutas nos vuelve arrogantes, prepotentes. Y esto es porque pensamos que ya no hay más, que ya lo sabemos todo, que nosotros somos los que sabemos, que los demás no saben. Y entonces tengo que abrirles los ojos. Y nuestra soberbia nos hace pensar que tenemos el argumento poderoso que, como un misil, como si fuese un misil, lo lanzo al otro para destrozar sus creencias e imponerle las mías. El dogmatismo se produce cuando ya no existe ningún conflicto en el conocimiento. Escúchelo bien. El dogmatismo se produce cuando ya no existe ningún conflicto en el conocimiento. El dogmatismo es una verdad humana no alterada por la duda. Una verdad humana no alterada por la duda. Es por eso que damos por sentado que los demás seguramente se equivocan. Esto ocurre muy a menudo entre los seguidores de corrientes filosóficas, pedagógicas o religiosas, pero incluso también científicas. Las discusiones familiares sobre política es un claro ejemplo de un ejercicio con argumentos revolcados en el agua purulenta. Por eso es que, en mi caso, no entablo discusiones sobre política. Nunca entro en discusiones sobre política, a menos que la persona tenga un alto grado de conciencia espiritual, ya que la percepción espiritual
evita caer en inclinaciones políticas densamente pasionales. La política debe analizarse desde fuera de la política. Ese es el problema de la actual forma de vida moderna. Es un remolino que nos atrapa y difícilmente podemos desplazarnos por nosotros mismos. Es decir, dentro de esa inercia se vuelve imposible dar sentido y dirección a nuestras propias vidas. Más bien, la inercia del remolino social materialista nos hace girar al ritmo y dirección impuesto por otros. Lo más grave es que este se vuelve un proceso inconsciente. Difícilmente nos damos cuenta, pero pensamos, eso sí, pensamos que somos conscientes. Ese es el problema de no ser conscientes, que pensamos que lo somos. Sin duda existe un autoengaño. Y de hecho, desde que nacemos comienza un adoctrinamiento social a través de múltiples mecanismos. Ese adoctrinamiento es necesario. Todos tenemos que pasar por él. Así es la sociedad. El problema es que se van filtrando elementos que son de manipulación social y que tienen ya intereses pecaminosos. Sabio es aquel que ha aprendido a automirarse. El problema está en la incapacidad de reconocer que nuestro estado de conciencia, muy a menudo, por no decir siempre, abarca una parcialidad de una realidad. El problema es que no somos conscientes de la existencia de un estado de realidad mayor. Es como si la inercia social encapsulara nuestras conciencias y nos lleva a pensar que la verdad absoluta es la que se halla dentro de ese diminuto espacio y que no hay más verdad que la que yo puedo observar. La pregunta es, ¿cómo saber que sabemos? ¿O cómo saber que no sabemos? Decía aquel filósofo griego, la gente no sabe que no sabe. Sin duda, el remolino nos atrapa y nos somete a sus leyes, leyes de las cuales no somos conscientes. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer para evitar ser presa de ese remolino social de costumbres establecidas? Digamos que en cierto sentido es sencillo, pero necesitamos cruzar el hilo dorado. El hilo dorado. Y encontrar ese hilo dorado no es tarea fácil. Puede llevar una o varias vidas. En teoría parece sencillo. Necesitamos salir de ese remolino y para hacerlo es necesario dejar de ser arrastrado por las leyes materiales y elevarnos para comenzar a caminar por las leyes espirituales. Pero, ahí está el pero, para realizar tal proeza necesitamos estar conscientes de que hemos quedado atrapados en ese remolino, que hemos quedado esclavizados a sus leyes. Esto implica un acto de conciencia muy elevado. El esclavo no intentará liberarse si se asume libre. Ese es uno de los grandes problemas. El esclavo no intentará liberarse si se asume libre. En otras palabras, no hay mejor esclavo que aquel que no se da cuenta que lo es. El remolino social de costumbres establecidas centrados en la autogratificación tiene tal poder que la esclavitud que gira mágicamente genera la sensación placentera de libertad. Y nadie quiere liberarse del placer. Es una trampa de la que pocos escapan. Sin darnos cuenta, nos autocolocamos el grillete. En la época moderna,
el estado permanente de placer material es sinónimo de libertad. Ahí está el engaño. Ahí está el demonio. Cuando se cruza el hilo dorado, la densidad material desaparece y nuestra conciencia se eleva. Sale del fango de la confusión social, y ahora miramos desde arriba. Miramos desde arriba. Imagínese que se sube usted a una nube muy alta y que mira la realidad desde arriba. Ahí es cuando nuestra mirada es una mirada espiritual. Vemos por encima de todo. La realidad comienza a verse clara. Ver desde la altura espiritual nos permite ver a las personas transparentes. Transparentes. Es como si pudiéramos leer desde su interior sus virtudes y debilidades. Estas virtudes y debilidades, cuando las vemos desde el interior, como si pudiésemos meternos en las mentes de las personas, es cuando estas virtudes, estas debilidades que todos tenemos, por supuesto, se vuelven evidentes. Es ahí cuando, por supuesto, ejercitamos la tolerancia, porque empezamos a leer los procesos mentales de las personas. Cuando cruzamos el hilo dorado, entonces logramos ver estructuralmente, repito, estructuralmente todos los fenómenos, lo cual nos permite tener una idea más clara sobre cómo funciona el mundo. Dentro del fango material no se puede ver estructuras, no se pueden ver las estructuras, sino solamente vemos lo inmediato, y de acuerdo a eso elaboramos un concepto de realidad evidentemente parcial y relativo. Solo en la altura del discernimiento espiritual podemos mirar y pensar conceptualmente. Esto nos permite alejarnos del dogmatismo, del fanatismo, del prejuicio, de la soberbia, etc. Pero este es un proceso lento, progresivo, prácticamente es imperceptible. Es imperceptible. Pero si tenemos el deseo, verdaderamente va avanzando poco a poquito, perdón. Y vemos ese avance cuando ese poco a poquito ha acumulado muchos años. Muchos años. Dios nos mira desde la altura. Su pensamiento es supraestructural y es, por supuesto, atemporal. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo entender el actuar de Dios. Es demasiado elevado para nuestras mentes. Pero cuando salimos del pensamiento materialista y comenzamos a rozar la zona del hilo dorado, entonces, con esa elevación, nos llega apenas un sutil aroma de la percepción espiritual. Pero ese sutil aroma es suficiente para darnos cuenta que existe un estado superior donde las cosas parecen transparentes, es decir, claras, nítidas. Mientras estemos vivos y con este cuerpo material, pues difícilmente podremos tener el absoluto desprendimiento. Pero al menos será la primera señal de que existe un estado superior donde las cosas se revelan diferentes. Este nuevo estado traerá nuevos retos, ya que podremos elevar nuestra conciencia y mirar por encima de una realidad social. Pero nuestro cuerpo y nuestra convivencia social, mientras tengamos un cuerpo material, pues seguirá aquí abajo, lo cual, por supuesto, implica enormes cambios en nuestra persona. La estadía aquí abajo supone el contacto con todo tipo de situaciones y personas. Puede ser, y de hecho lo es muy a menudo, un estado salvaje.
Esto es muy claro en la farándula política. Cuando hemos rebasado la densa atmósfera materialista y comenzamos a respirar y mirar espiritualmente, ocurre progresivamente una claridad visual. Es como, es como si las cosas se volvieran transparentes, pero la palabra transparente es la que más se acerca, pero no me refiero en un estado físico, una transparencia física, sino algo así como una transparencia ideológica o una transparencia moral. Pareciera que podemos leer los pensamientos del otro. Es como si cuando rozamos el hilo dorado naciera en nosotros una especie de linterna, una linterna que al dirigirla hacia algún fenómeno o incluso hacia alguna persona, pudiéramos ver sus debilidades y fortalezas. Me refiero, por supuesto, en un sentido espiritual y por ende sus valores morales. Esa lámpara que solo se alcanza en estados superiores ilumina espiritualmente el discernimiento de los significados de los eventos de la confusa vida. En este estado se desarrolla la capacidad progresivamente de leer el rostro de una persona, así como lo oye. Se desarrolla una percepción y se puede leer los rostros. En concreto, se puede saber, por ejemplo, si la persona que se halla a su lado en la calle o en el autobús, en el metro, en el subway, se puede saber si esa persona es un delincuente o si tal político, en los políticos es muy clara la imagen que se puede percibir, si ese político es corrupto o no. Es una de las capacidades que se desarrolla con la percepción de espiritual cuando se cruza el hilo dorado. El hilo dorado nos permite quitar máscaras. No es un proceso intelectual. Más bien, de pronto se revela su estado moral, un estado intelectual y espiritual, pero esto ocurre en el acto. Es como cuando nos acercamos a un lugar donde están horneando pan, imagínalo. No sé si usted ha pasado al lado de una panadería o en un supermercado donde están horneando pan. Podemos no ver la panadería, no verla, pero sabemos lo que ocurre ahí por el aroma, que es muy característico de cuando se hornea pan. No vemos la panadería, no vemos el horno, pero nos llega ese aroma, que es muy agradable, por cierto, de cuando están horneando pan. Es algo así. Una prueba de que estamos desarrollando capacidades suprasensibles espirituales es cuando percibimos ese aroma tanto en fenómenos sociales como en cada sujeto. Cuando alguien comienza a rozar esa zona del hilo dorado, entonces comienza a ser consciente de muchas cosas que para las mayorías no las perciben. Entonces, esto se vuelve un conflicto. Por supuesto que se vuelve un conflicto, ya que ahora deberemos establecer una postura ante el mundo diferente a la que antes teníamos. Es como experimentar un nuevo nacimiento. Deberemos aprender cuáles son las nuevas reglas en esa nueva vida. Por ejemplo, en muchos casos deberemos aprender solamente a observar y callar, guardar silencio, sobre todo cuando se trata de personas. Deberemos tener claro que ahora las podemos mirar por dentro, por lo cual debemos aprender a autocontrolarnos, a evitar todo juicio y evitar toda crítica. No criticar, no prejuiciar. Aunque ahí, cuando se puede mirar por dentro, ya no es exactamente un prejuicio, porque estamos mirando con la mirada espiritual. Pero sí evitar todo juicio y toda crítica.
Es importante cuando cruzamos el hilo dorado y comenzamos a ver internamente, debemos escuchar sin intentar corregir al otro, a tolerar opiniones sin fundamento, a tolerar opiniones que están muy alejadas de una realidad, sobre todo las de un fanático, las de los fanáticos. No se diga de los fanáticos políticos que con toda facilidad sacan la espada del prejuicio y ¡pum! Nos la clavan en cualquier momento. Vaya que sí está, pues esta realidad ocurre en todos los países, sobre todo cuando hay rebatinga política, como ahora está ocurriendo en México. Para las personas que han rozado esa zona dorada, la vida se vuelve todo un reto, ya que habremos de desplazarnos socialmente por un estado en cierto sentido de un oscurantismo ideológico que puede volverse un tanto salvaje hacia nuestra persona. El hilo dorado puede estar muy cerca de alguno de nosotros. Quizá usted ya lo cruzó, quizá lo está tocando, quizá está muy cerca de empezar a recibir esa claridad. Quizá estemos a punto de entrar de lleno, o tal vez, como le dije, ya hemos entrado en él. Hay infinidad de cosas que el ser humano tiene que aprender. Independientemente de todos los métodos existentes para el desarrollo de discernimiento espiritual, el motor para elevarnos cada día es tener un verdadero deseo de acercarnos al Padre, a Dios Padre. Y existe una forma que a mí me parece infalible: pedirle a Dios su ayuda. Pero no monetaria, no pedirle dinero, no cuestiones materiales. Manifestarle nuestro deseo de ser como Él, que nuestra voluntad es que se haga su voluntad. Una vez que le pedimos todos los días con mucha fe y con un verdadero deseo de elevar nuestra conciencia y a lo largo de toda la vida, entonces comenzará un largo proceso de transformación. Dura toda una vida, por lo cual habremos de ser muy pacientes. No esperemos que pido hoy y mañana esté ahí como si fuesen los Reyes Magos. No, así no actúa el mundo espiritual. Debemos ser muy pacientes, pero además, y muy importante, ejercitar profundamente nuestra capacidad de discernir. Tal acción es un trabajo lento, arduo, pero eficiente si en verdad existe el deseo de ser como nuestro Padre Celestial. Reconocer el hilo dorado implica trabajar cada día. Sin nuestras determinaciones y acciones, nada ocurrirá. La mirada espiritual invariablemente nos volverá más sensibles, no solamente hacia nuestros semejantes, sino surgirá un inmenso amor hacia las plantas, por poner un ejemplo, hacia los árboles, hacia los insectos, así como a cualquier tipo de vida animal. De veras que cuando empieza ese camino, no va a querer matar ni a las cucarachas. Yo a todo ese tipo de animalitos, cucarachas, alacranes, arañas, nunca los mato. Los saco. Los atrapo con una botellita, con un cristal, y los llevo a alguna parte. Por aquí hay jardines muy grandes, hay lugares donde hay roca, y ahí los llevo. Pero bueno, esto es algo que cada quien tiene que ir descubriendo. Incluso, aunque usted no lo crea, desarrollaremos la capacidad de ver con misericordia al político corrupto, que si hemos desarrollado tales capacidades, será evidente sus estrategias pecaminosas. Podremos verlos con misericordia, sin importar si son de izquierda o de derecha,
les aclaro, cuando uno cruza el mundo espiritual, cuando empieza uno a rozar ese hilo dorado del mundo espiritual, no existe derecha ni izquierda. Son de las cosas que deben vivirse para entenderse. La política se ve desde arriba y dejamos de poseer o de adoptar banderas políticas. Desde arriba las cosas se ven muy claras. No olvide esto. No olvide esto. El humano pone la acción. Dios pone las consecuencias. Cuando al fin comenzamos a transitar la vereda del hilo dorado, ya no miramos solos. Nuestra mirada no es solitaria. Miramos con la mirada divina. De ahí que comenzamos a ver el interior de las cosas. Le invito a reflexionar. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.